Hoy iniciamos el estudio del libro del profeta Isaías, un libro que contiene un mensaje de consuelo del corazón de Dios a nuestro corazón, un mensaje de regreso a Dios. Este libro es considerado por algunos como el Evangelio del Antiguo Testamento. Desde el momento en que se pronunciaron por primera vez, las palabras del profeta Isaías han quedado grabadas, y yo diría que hasta incrustadas en nuestra conciencia, porque hay palabras inolvidables, cargadas no solo de significado, sino también de esperanza. Palabras como Dios con nosotros, porque un niño nos es nacido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por eso es que las palabras de Isaías nos hablan de forma tan fuerte, tan nítida, incluso después de 27 siglos. En su poema del siervo sufriente, por ejemplo, Isaías presenta una imagen del Mesías con una resolución más detallada que en cualquier otro lugar del Antiguo Testamento. Y este pasaje es suficiente para justificar el nombre de el profeta evangélico. Además, la predicción que hace de Ciro por su nombre, un siglo y medio antes de que el rey persa conquistara Babilonia, es tan asombrosamente específica que no deja duda de que una mente superior que conoce el futuro ha revelado esto. Cuando el cruel imperio asirio alcanzó su apogeo de poder, fue una época de peligro abrumador. Peor aún, el pueblo de Judá, el pueblo elegido, se hundía cada vez más en la debilidad moral. La codicia y la miseria luchaban en las calles, y en su lucha por la riqueza o la supervivencia, algunos vivían en una vana euforia, otros se marchitaban en la desesperación. E Isaías trató de preservar la identidad de su nación al arrebatar a un remanente de un estado de negación para anclarlo a la realidad. Él llamó a su pueblo a contemplar a su Dios, el Santo de Israel, el Creador del cielo y la tierra, el que los conocía por nombre, y prometió redimirlos del fuego. Pero solo se escuchaban y obedecían. Cuando el delgado hilo de la línea del remanente de Dios se limitó a una ciudad sentenciada por las legiones asirias, fueron las palabras proféticas de Isaías las que fortalecieron al rey Ezequías para esperar el milagro que era la única esperanza de Jerusalén. Si Jerusalén hubiera caído en ese entonces, y no en manos de los babilonios un siglo después, la política asiria de dispersar a los pueblos conquistados podría haber esfumado la identidad nacional de Judá. ¿Sabes lo que eso significa? No habría habido un pueblo judío de quien surgiera el Mesías, el Salvador del mundo. Por eso este trimestre analizaremos a Isaías, sus palabras, sus tiempos, sus dificultades, pero principalmente a su Dios, el Dios que tanto en aquel entonces como hoy nos interpela. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. En un momento más, regresaré. Comenzaremos con el versículo bíblico de Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si viajas por Irlanda por un camino rural, angosto, bordeado de setos, quizás encuentres el camino bloqueado por una vacada, por decir así, un grupo de vacas que vuelve a casa después de una comida crujiente. Incluso si no hay un pastor con ellos, irán al cobertizo de su dueño. Sabrán a dónde ir y a quién pertenecen. Ahora, otro ejemplo. Si un niño en una tienda se separa de su madre y grita, perdí a mamá, es posible que no sepa exactamente dónde está él ni dónde está su madre. Pero en medio de un mar de madres caminando por la tienda, reconocerá a la madre que es suya únicamente. Lamentablemente, a diferencia de esas vacas irlandesas o de ese niño perdido, los judíos olvidaron que pertenecían al Señor, su Padre Celestial.
y por lo tanto perdieron su verdadera identidad como pueblo del pacto. Así que en este estudio veremos que cuando el pueblo de Dios lo olvida y da por sentadas sus bendiciones, Él les recuerda que son responsables de su pacto con Él. Y afortunadamente señala su condición. Les advierte sobre las consecuencias destructivas de abandonar su protección y los insta a permitirle que los sane y los limpie. Así que los capítulos 1 al 5 son una instrucción que describen no solo la vil condición de la sociedad israelita en general, sino también su condición espiritual. Y el enfoque en la condición espiritual de Israel constituye el enfoque principal del libro de Isaías. La religión del pueblo de Dios está corrupta. Y la pregunta es, ¿habría esperanza en medio de tal situación? Sí, la había. Hay esperanza. Y hoy veremos la obra de Dios para restaurar a su pueblo para sí. El libro de Isaías se presenta brevemente identificando a su autor. Hijo de Amós, dice. La procedencia de su mensaje, dice, una visión. Y también el tema, Judá, su capital, Jerusalén, durante el reinado de 4 reyes. El tema también identifica al principal destinatario de Isaías como el pueblo de su propio país en la época en que él vivió. O sea que el profeta les habló acerca de su condición y destino. Veamos cuál es el mensaje de Dios en Isaías 1:2. Oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Bueno, ¿cuál es la esencia del mensaje aquí? ¿Qué dice el Señor? ¿Cómo se aborda esta primera idea a lo largo de la historia bíblica? ¿Podría decirse esto también de la iglesia cristiana actual? Observa que el mensaje de Isaías comienza con las palabras oíd, cielos, y escucha tú, tierra. El Señor no insinúa que el cielo y la tierra en sí puedan escuchar y entender. Lo dice para establecer un énfasis. Cuando un antiguo rey del cercano oriente, como un emperador hitita, hacía un tratado político con un gobernante menor, él invocaba a sus dioses como testigos para enfatizar cualquier violación del acuerdo que seguramente advertía y castigaba. O sea, tenían que cumplirlo. Sin embargo, cuando el divino Rey de Reyes hizo un pacto con los israelitas en los días de Moisés, no aludió a otros dioses como testigos. Como es el único Dios verdadero, llamó a los cielos y la tierra a cumplir este papel. Ahora veamos cuáles fueron los pecados específicos y qué esperanza se les presenta. Isaías 1:1 al 15. Sígueme, son varios versículos. Y vamos a ver desde el mismo comienzo el patrón de lo que Isaías quiere decir aquí y lo que Dios quiere decir a su pueblo a través del profeta. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejante a Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿Por qué crees tú aquí que usó las imágenes de Sodoma y Gomorra, símbolo de la peor corrupción? ¿Será que el pueblo había llegado a ese nivel?
Porque resulta que ahora las mismas manos que ofrecían sacrificios y se extendían en oración estaban llenas de sangre, es decir, eran culpables de violencia y opresión hacia los demás. Y al maltratar a otros miembros de la comunidad del pacto, mostraban desprecio por el protector de todos los israelitas. Los pecados contra los demás eran pecados contra el Señor. Por supuesto, Dios mismo había instituido el sistema de adoración ritual y designó el templo de Jerusalén como el lugar apropiado para ello. Pero resulta que los rituales estaban destinados a funcionar dentro del contexto del pacto que Dios había establecido con este pueblo. Fue el pacto de Dios con Israel lo que le permitió vivir entre ellos en el santuario, o sea, en el santuario templo. Por lo tanto, los rituales y las oraciones realizadas allí eran válidas solo si expresaban fidelidad a Él y a su pacto. Me pregunto, ¿qué tal con nosotros hoy? ¿Está el Señor escuchando nuestras oraciones? ¿Estamos realmente en pacto con Él? Resulta que los que ofrecían sacrificios sin arrepentirse de su accionar injusto hacia otros miembros de la comunidad del pacto estaban mintiendo en sus rituales. Por lo tanto, sus sacrificios no solo eran inválidos, eran pecados. Sus rituales expresaban que eran leales, pero su comportamiento demostraba que habían quebrado el pacto, lo habían quebrantado. Pregunto, hermano y hermana, amigo y amiga, ¿qué mensaje podemos encontrar para nosotros hoy en estos pasajes y en el contexto en el que se dan? El problema de ellos parece replicarse en nosotros. Dios nos ayuda a escuchar la voz de Dios durante este trimestre al estudiar el mensaje de Dios a su pueblo a través del libro de Isaías. Dios está en el último lugar donde lo dejamos. A veces nos preguntamos, ¿será que Dios me escucha? ¿Será que Dios me ve? Dios está allí donde lo dejaste por última vez. Y aquí ofrece el remedio para su pueblo. Isaías 1:18. Mira este hermoso versículo que muchos lo tienen memorizado. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¡Qué hermosa promesa! Memorízala. Ponla en los pasillos de tu memoria. Este llamado sugiere que hay esperanza para ellos y para nosotros. O sea que Dios trata de razonar con su pueblo. Aún trata de hacer que se arrepientan y se aparten de sus malos caminos, no importa cuán degenerados se hayan vuelto. El Señor les dice que sus pecados rojos se volverán blancos. Ahora, ¿por qué los pecados son rojos? Porque rojo es el color de la sangre, culpa de sangre, que cubre las manos del pueblo. El blanco, al contrario, es el color de la pureza. De paso, en Apocalipsis se usa 10 veces el color blanco referido a la pureza de Cristo. O sea que es la ausencia de culpa de sangre. Y aquí Dios les ofrece cambiarlos. Este es el tipo de lenguaje que el rey David usó cuando clamó a Dios que perdonara su pecado de tomar a Betsabé y exterminar a su esposo en Salmo 51. Pregunto, ¿en qué medida el ofrecimiento de perdón de Dios sirve como argumento para que ellos cambien su modo de actuar? Yo quiero ir ahora a Isaías 44:22 y nos dice así. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. ¡Qué hermoso mensaje! Vemos que el propósito de las duras palabras de advertencia de Dios contra su pueblo no son para rechazar a su pueblo, sino para llevarlo de regreso a Él. El ofrecimiento de perdón es el poderoso argumento que respalda su llamado para que el pueblo se purifique moralmente. El perdón hace posible que sean transformados por su poder. Y aquí vemos, amados, encapsulado el nuevo pacto profetizado en Jeremías 31, donde el perdón es la base de un corazón nuevo para una nueva relación con Dios. Comenzamos en rojo, debido a una deuda que nunca podremos pagar. Desde la humilde posición del reconocimiento de nuestra necesidad de perdón, estamos ahora listos para aceptar todo lo que Dios tiene para darnos. Esa es la maravilla del Evangelio, las buenas nuevas dadas por Dios en su palabra.
Ahora observa este contraste claro. Dios es paciente, pero nos presenta las cosas claras y sin vueltas. Isaías 1, 19 y 20. Si quisierais y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Y estos versículos entonces contienen una bendición y una maldición. Y son condicionales, ¿verdad? O sea que Isaías 1 reitera y aplica las palabras de Moisés registradas en Deuteronomio 30 en el momento en que se estableció el pacto con la nación de Israel. Él dijo: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y él les dijo: elijan la vida, ¿para qué van a morir? Considera estas palabras de Moisés. Fíjate que no hay término medio o quedarse allí neutral. Es vida o muerte, bendiciones o maldiciones. ¿Por qué crees que solo hay una de las dos opciones para nosotros hoy también? Es que estas palabras de Moisés resumen la serie de advertencias, bendiciones y maldiciones que concluyen finalmente la articulación del pacto de Deuteronomio 27 al 30. Y los elementos de este pacto incluyen lo siguiente. Número 1, el relato de lo que Dios había hecho por ellos, que nunca deberían olvidarlo. Y número 2, las condiciones o estipulaciones o mandamientos que deben observarse para que el pacto se mantenga. Número 1, recordar lo que Dios hizo, luego las estipulaciones del pacto. Y número 3, la referencia a testigos. Y cuarto, bendiciones y maldiciones para advertirle al pueblo qué pasaría si violaba las condiciones del pacto. Ahora, los eruditos descubrieron que estos elementos aparecen en el mismo orden en las alianzas políticas que comprenden a pueblos no israelitas también, como los hititas, tal vez uno de los pueblos más antiguos. Por consiguiente, para establecer el pacto divino con los israelitas, Dios utilizó una forma que ellos entenderían y les inculcaría con la mayor fuerza posible la naturaleza y las consecuencias de la relación mutuamente vinculante en la que decidían entrar. Los beneficios potenciales del pacto eran asombrosos, pero si Israel infringía el acuerdo, estarían peor que nunca. Ya que viene una reflexión. En tu vida, en mi vida, ¿cómo has experimentado el principio de bendiciones y maldiciones que mencioné hace un momento? Y eso es lo que me preocupa a veces desde nuestros púlpitos, amados. Oh, no importa lo que haga, Dios te ama y perdona. Bueno, es una verdad, a medias. ¿Quién no quiere que le arreglen sus problemas y le paguen las deudas y les perdonen? Pero eso no es todo el cristianismo. Dios nos llama también a ser responsables, no solo a ser consumidores del Evangelio. Y mensajes como los que presentó Isaías o Jeremías a veces no son muy populares, pero son parte del mensaje de Dios. Ahora veamos este fatídico canto de amor y cuál es el significado de esta parábola. Vamos entonces a Isaías capítulo 5. Yo le llamo la parábola de la iglesia, porque Jesús, cuando le preguntaron acerca de la iglesia, él contó y citó justamente esta porción, que de paso era la única Biblia que existía en sus días, el Antiguo Testamento. Dice Isaías capítulo 5, versículos 1 al 7. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podría hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. La quitaré de su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Y aquí dice quién es esa vid.
Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Cuando pecamos, Dios no nos separa inmediatamente de Él quitando su protección y destruyéndonos, sino que pacientemente nos da la oportunidad de aceptar el perdón. Él no desecha a nadie que le responda, no. Él llama siempre que haya esperanza para una respuesta y sigue llamando. No acepta inmediatamente un no como respuesta porque sabe que somos ignorantes y que estamos engañados por el pecado. Así que Él sigue siendo paciente. Y a veces es sermón y luego otra invitación y otro programa y el Espíritu Santo va martillando a tu conciencia. Amigo, amiga, es Dios llamándote a tomar el camino correcto. Pero si sus esfuerzos no llegan a ninguna parte con nosotros, finalmente reconoce nuestra decisión y nos permite seguir siendo como decidimos ser. O sea, respeta nuestro libre albedrío, nuestra decisión. Así que si rechazamos persistentemente las súplicas de Dios mediante su Espíritu, finalmente podemos traspasar el punto de no retorno. Lo que Jesús dijo es el pecado contra el Espíritu Santo. Por eso, amados, alejarse de Cristo es peligroso. Un paso llega al otro y otro al otro. Y después nos sentimos tan mal que ya no queremos nada con Dios ni con la iglesia. Y llega un momento que es muy limitado, lo que Dios puede hacer. Porque Dios respeta nuestra libre elección. La pregunta es, ¿qué más se podía hacer a mi viña? Dice Jesús. Ahora contempla esto a la luz de la cruz, donde Dios ofreció como sacrificio por nuestros pecados, pagando con su carne por nuestra violación a su ley. ¿Qué más podría haber hecho por nosotros que lo que hizo allí? ¿Cuánta seguridad de salvación nos da el meditar en la cruz? Y nos motiva a arrepentirnos y cambiar nuestro accionar. Y ahora, para terminar, veamos los 3 temas que enfatiza la lección de hoy. Número 1, el primer tema está relacionado con la palabra de Dios revelada. Tenemos en la Biblia una palabra profética más segura. Por eso cuando estudiamos la Biblia no estamos estudiando un libro común, sino la palabra revelada de Dios, lo que Dios ha hablado. Pregunto, ¿sigue siendo relevante para ti lo que el Señor ha dicho a través de los profetas? ¿Cómo determina la Biblia su identidad tu identidad y la mía como seguidor de Dios? La Biblia dice que hay un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, que es el Espíritu de profecía. Así que eso número 1, Dios hablando. Número 2, el segundo tema que trata de la experiencia pecaminosa de Israel como pueblo de Dios. Porque el pecado no es exclusivamente una acción incorrecta, también puede ser un pensamiento, como también resistir la autoridad del Señor sobre nuestras vidas, o un acto de rebelión interior, porque a veces no lo decimos con la boca, pero nuestra actitud habla más fuerte. O sea que Israel enfrentaba una doble amenaza por parte del pecado, el pecado que sumerge a la gente en los peores actos de iniquidad, y también el pecado que mueve a las personas a una experiencia religiosa formal que carece de la gracia salvadora. Por lo tanto, su religión es una religión de espectáculo o solo apariencias, aparentemente viva por fuera, pero muerta por dentro. Como Jesús dijo, sepulcros blanqueados, ¿verdad? Por eso la pregunta, ¿cómo reconocer que nuestra experiencia religiosa está cayendo en formalismo? Dios nos ayuda a evitar eso, amados. Tenemos que estar conectados con Dios, por fe y por obras. Número 3. En relación con el perdón de Dios, Isaías presenta a Dios como aquel que está interesado en la restauración de su pueblo. Porque Dios está dispuesto a perdonarnos, redimirnos. Y para eso está la iglesia, es un hospital donde venimos a encontrar sanidad del médico divino. Y sabes que el arrepentimiento es parte del proceso. No pienses que Dios va a decir, bueno, sí, hijo, no, tú tienes que arrepentirte primero. Yo tengo que arrepentirme. Ese es el primer paso para encontrar el perdón. Confesar, arrepentirnos. Entonces viene el perdón. Además,
Solo tenemos dos opciones: obedecer o rechazar su voz. Su invitación no ha cambiado a lo largo de los siglos. Ven ahora y razonemos juntos. Por eso pregunto, hermano y hermana, ¿estás dispuesto a permitir que Dios haga su obra de restauración en tu vida? Y aquí está lo que aparece en el comentario bíblico, algo que ella escribió, volumen 4, página 159. El que pretendía ser el pueblo de Dios se había separado del Eterno y había perdido su sabiduría y pervertido su entendimiento. No podía ver muy lejos, pues se olvidó de que había sido limpiado de sus antiguos pecados. Se movía inquieta e inseguramente en la oscuridad, procurando borrar de su mente el recuerdo de la libertad, seguridad y felicidad que antes había tenido. Se hundieron en toda clase de locuras insolentes y temerarias, se opusieron a las providencias de Dios y ahondaron la culpa que ya pesaba sobre ellos. Escucharon las acusaciones de Satanás contra el carácter divino y representaron a Dios como desprovisto de misericordia y perdón. Por eso, amados, pregunto, ¿qué lecciones encontramos en la historia anterior para nosotros, en esta historia de lo que le pasó a Israel? Para nosotros que vivimos como adventistas el séptimo día, ya en el tiempo final, ¿cuál es la relación entre el perdón que Dios ofrece y la transformación que realiza en nuestras vidas? Dios nos ayude a escuchar su voz, seguirle, arrepentirnos y comenzar de nuevo en la vida. Acompáñame en oración. Padre nuestro que estás en el cielo, nos has hablado una vez más a través de tu palabra. Lo que fue escrito hace 27 siglos nos llega fresco y con fuerza hoy a nosotros, porque estamos teniendo el mismo problema que tu pueblo tenía en la antigüedad. Pero no queremos fallar esta vez, queremos escuchar tu voz para andar en tus caminos, ser bendecidos y no solamente vivir felices aquí, sino vivir para siempre en el reino de los cielos. Que ninguno de nosotros falte. Gracias por escuchar nuestra oración, atender nuestra súplica. Gracias por bendecirnos, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida, estudiando el libro de Isaías, por supuesto. Así que invita a otros a sintonizar este canal. Transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, en el viaje de la vida, las cosas han de terminar bien si tienes a la Biblia como tu GPS y a Jesús como tu guía. Maranata.